La obediencia nunca nace de la razón, nace de la ilusión de autonomía. El control perfecto es invisible. La manipulación más letal se disfraza de libertad. Mientras gritas tu autenticidad, alguien diseñó el escenario completo. Mientras proteges tus convicciones, ejecutas exactamente el guión que otros escribieron. La ilusión de libre albedrío es el instrumento más sofisticado jamás creado. Si esto te perturba, estás comenzando a ver. Comparte tu pensamiento en los comentarios. Y si reconoces que este contenido revela lo que la mayoría prefiere ignorar, suscríbete. La verdad que incomoda siempre necesita testigos. Maquiavelo no redactó manuales para gobernantes. Escribió para aquellos capaces de comprender que la ética pública y los mecanismos del poder jamás han coexistido. Simplemente tuvo la audacia de documentar lo que todos ejecutan, pero nadie admite. La civilización lo condenó por revelar el sistema operativo. Y continúa condenándolo, porque ese sistema sigue vigente. 5 siglos más tarde, sus fundamentos rigen cada negociación corporativa, cada vínculo afectivo, cada transacción silenciosa. La distinción entre un iluso y un estratega no radica en la moralidad, radica en la consciencia. Hay un adversario invisible que somete a las masas. No es una entidad, es una dependencia colectiva, la dependencia de ser observado, de ser reconocido, de poseer la verdad, de sentirse único. Este adversario habita en la necesidad perpetua de confirmación ajena. Se nutre de validaciones digitales, de aplausos, de aprobación. Transforma a las personas en suplicantes emocionales que sacrifican su autonomía por fragmentos de atención. Este adversario tiene identidad, el ego vulnerable, y su cómplice más letal es la ingenuidad optimista, esa fe infantil de que el universo recompensa la bondad, la franqueza brutal, la transparencia emocional. Las masas permanecen atrapadas en esta fantasía. Consideran que expresar su opinión es coraje, que revelar sus estrategias es sinceridad, que verbalizar sus carencias es madurez. Y mientras tanto, entregan el mapa exacto de sus debilidades a quien sepa interpretarlo. No perteneces a esa masa. Tu presencia aquí confirma que intuyes la existencia de otro estrato. Un estrato donde las normas visibles son espectáculo y las normas auténticas se ejecutan en las sombras. La mecánica fundamental es elemental, pero despiadada. El ser humano no soporta recibir órdenes. Su ego está programado para rechazar la directiva explícita. Esto no es especulación filosófica, es arquitectura neurobiológica. Se denomina reactancia psicológica. Cuando una persona detecta amenaza a su libertad, su cerebro activa rechazo automático. Es irrelevante si la recomendación es lógica, es irrelevante si beneficia sus intereses. El mero hecho de constituir una imposición genera resistencia. Por eso progenitores que vociferan destruyen su influencia. Por eso líderes que intimidan crean sabotaje invisible. Por eso parejas que demandan afecto lo aniquilan. La autoridad directa fabrica oposición. La autoridad indirecta fabrica sumisión voluntaria. El verdadero estratega jamás confronta el ego ajeno. Lo corteja. Lo alimenta con la fantasía de independencia mientras dirige desde la penumbra. Esto no constituye crueldad, constituye comprensión. Entender que las personas prefieren arquitecturar su propia celda antes que reconocer que fueron conducidas. Y el universo opera así porque el ego humano requiere la convicción de control, incluso en su ausencia, especialmente en su ausencia. Esta es la paradoja nuclear del poder. Quien lo persigue abiertamente, lo repele. Quien lo requiere desesperadamente, lo destruye. Quien lo encarna sin proclamarlo, lo expande. Ahora penetramos el sistema. 13 leyes ausentes de currículos académicos, porque desmontan las fábulas que sostienen el orden social.
Estas no son metodologías de persuasión, son recalibraciones de jerarquía. Primera ley: jamás rectifiques frontalmente. Cuando alguien está equivocado y lo corriges cara a cara, no estás instruyendo, estás declarando guerra a su identidad. Y la identidad siempre devuelve el golpe. La persona no procesará tu razonamiento. Solo experimentará la afrenta y protegerá su error con más violencia que si protegiera una certeza. Esta es reactancia en máxima expresión. Su cerebro traduce tu corrección como asalto a su libertad, a su capacidad, a su importancia. Entonces, levanta fortificaciones, fabrica racionalizaciones, se ancla al error únicamente para demostrar que no le gobiernas. Perdiste antes de argumentar. El estratega ejecuta diferente. Siembra la duda como si fuera hallazgo personal. Interroga en lugar de declarar. No consideras que podría existir otra perspectiva. La persona examina, reflexiona, y cuando alcanza la conclusión que diseñaste, asume autoría. Venciste sin combatir, corregiste sin lesionar, manipulaste sin evidencia. Esto no constituye falsedad, constituye ingeniería cognitiva. Situación práctica. Tu pareja insiste en una decisión económica catastrófica. Si declaras, estás en un error, activarás blindaje. Si cuestionas, ¿qué ocurriría si evaluamos esta alternativa?, generas apertura. La rectificación muta en cooperación. El ego se mantiene intacto. El desenlace se transforma. La inversión de poder es absoluta. Ya no requieres triunfar en el argumento. Requieres diseñar el proceso mental ajeno. La metáfora. No destruyas el espejo donde alguien se contempla. Modifica la iluminación hasta que observe lo necesario. Segunda ley. Genera deseo retirando tu oferta. El humano valoriza la escasez. Desprecia la abundancia. Esto no es opinión. Es programación neurológica. Cuando algo está accesible sin esfuerzo, el cerebro lo clasifica como inferior. Cuando está distante, lo clasifica como tesoro. La misma persona que ignoraba tu existencia te perseguirá cuando desaparezcas. No porque evolucionaste, porque la accesibilidad se modificó. La escasez fabrica anhelo. La abundancia fabrica apatía. El estratega lo comprende. Por eso nunca suplica, nunca persigue, nunca permanece constantemente accesible. Retrocede tácticamente para que el otro avance. Esto funciona en comercio, en vínculos, en cualquier negociación. Cuando retiras tu propuesta, su percepción de valor se multiplica. No porque la propuesta mejoró, porque la escasez activó pánico a la pérdida. Y el pánico a perder supera en potencia al deseo de obtener. Ejemplo específico. Negocias un acuerdo. La contraparte vacila, regatea, posterga. Si insistes, pierdes valor. Si te retiras serenamente, posiblemente este no sea el momento apropiado. Algo transmuta. La vacilación se metamorfosea en urgencia. El poder se invierte. Ahora ellos te buscan. En vínculos afectivos. Idéntico. Si alguien te dispensa indiferencia y persigues atención, refuerzas la dinámica. Si te retiras emocionalmente, sin dramatismo, sin justificaciones, el equilibrio muta. La ausencia fabrica vacío. El vacío fabrica necesidad. La metáfora, la trampa más efectiva, no es la que atrapa, es la que se abre cuando la presa intenta escapar. Tercera ley. Concede victorias superficiales. El ego requiere triunfos, especialmente los egos más quebradizos. Si proporcionas pequeñas victorias triviales, su vigilancia desciende, se percibe superior, se confía. Y mientras celebra haber conquistado la escaramuza insignificante, tú conquistas la campaña silenciosa. Esto es concesión calculada. No representa debilidad. Representa cómputo estratégico. Cedes territorio sin relevancia para blindar lo esencial. Permites que debatan el tono de las paredes mientras defines la arquitectura del inmueble.
El adversario se siente dominante. Tú permaneces en dominio. Maquiavelo lo comprendió. Los príncipes inteligentes otorgaban títulos decorativos a rivales mientras retenían la autoridad sustancial. La ilusión de victoria satisface a la mayoría, porque la mayoría requiere sentirse triunfadora más de lo que requiere triunfar. Caso cotidiano. En una junta, alguien contesta tu propuesta. En lugar de demoler su argumento, concedes un detalle menor. Tienes razón en eso. No lo había considerado así. Su ego se expande, se relaja, y posteriormente aceptan tu propuesta central sin fricción, porque ya experimentan escucha, respeto, victoria en algo. Compraste obediencia con validación económica. En la pareja equivalente. Permite que elijan el lugar. Tú eliges la trayectoria de la relación, la inversión. Quien domina las batallas menores se percibe poderoso. Quien domina el tablero global posee el poder genuino. La metáfora. El maestro del ajedrez sacrifica peones para posicionar la reina. Cuarta ley. El silencio persuade más que 1000 razonamientos. Cuando verbalizas, te expones. Cuando callas, proyectas enigma, dominio, control. La mayoría padece terror al silencio. Lo satura, compulsivamente con palabras, con defensas, con aclaraciones que nadie solicitó. Y cada palabra excedente constituye una fisura en su blindaje. El estratega hueaponiza el silencio. Después de plantear una oferta, enmudece. La incomodidad presiona al otro a saturar el vacío. Y al hacerlo, generalmente concede. En confrontaciones, mientras el otro vocifera y pierde compostura, permaneces silente. Observas. Cada palabra suya es munición que proporcionan para su propia derrota. El silencio también protege. No puedes ser malinterpretado sin verbalizar. No puedes contradecirte sin afirmar. No puedes ser atacado sin proporcionar blanco. Esto fabrica ansiedad en otros. Intentarán saturarte de interrogantes, provocarte, extraer reacción. Si permaneces imperturbable, el dominio se cristaliza en ti. Ejemplo aplicado. En negociación salarial, pronuncias tu cifra y enmudeces. El empleador intenta negociar, refutar, justificar por qué es excesivo. Mantienes silencio. Sostienes contacto visual. La presión se torna insoportable para él. Eventualmente cede o incrementa la oferta únicamente para fracturar la tensión. Venciste sin pronunciar palabra adicional. En disputas personales, cuando alguien te agrede verbalmente buscando reacción, el silencio es devastador. No le proporcionas el combate que busca, y eso lo desestabiliza más que cualquier contraofensiva. La metáfora, el vacío no puede ser atacado, solo puede ser llenado, y quien llena primero, pierde. Quinta ley. Gobierna la percepción, no la realidad. La realidad objetiva no existe en transacciones humanas. Solo existe percepción. Y la percepción se fabrica. Si logras que alguien te perciba como valioso, escaso, indispensable, te tratarán consecuentemente. Independientemente de si objetivamente lo eres, la mayoría intenta modificar la realidad para modificar percepción. El estratega modifica percepción directamente. No labores más horas. Haz que tu labor sea más visible. No seas más generoso. Haz que tu generosidad sea más memorable. No tengas más razón. Haz que tu versión sea más convincente, más emotiva, mejor narrada. Esto no constituye mentir. Constituye enmarcar. Constituye seleccionar qué se exhibe y qué permanece oculto. Como un fotógrafo que selecciona el ángulo. La imagen es auténtica, pero el ángulo determina el significado. Ejemplo empresarial. 2 empleados ejecutan idéntico trabajo. Uno lo ejecuta en silencio. El otro comunica constantemente sus progresos, sus obstáculos, sus resoluciones. ¿Quién obtiene el ascenso? El segundo. No porque sea superior, porque gobernó la percepción.
hizo visible su contribución. En vínculos personales, alguien puede amarte profundamente pero comunicarlo deficientemente, mientras otro puede sentir menos pero gestionarlo superiormente. ¿Quién conquista el corazón? ¿Quién gobierna la percepción del afecto? La inversión de poder. Ya no dependes de lo que ejecutas, dependes de cómo se interpreta lo que ejecutas, y eso lo gobiernas tú. La metáfora. El escenario no es la obra, pero sin escenario no hay obra visible. Sexta ley. Jamás exhibas desesperación. La necesidad repele. El desapego magnetiza. Cuando alguien detecta que necesitas algo urgentemente, el valor de lo que ofreces colapsa. Porque si tú mismo no crees tener alternativas, ¿por qué ellos deberían valorarte? La desesperación es fragancia. Se detecta sin verbalización. En la mirada, en la tonalidad, en la prisa por concluir, en la disponibilidad excesiva, y fabrica repulsión instantánea. El estratega siempre posee alternativa, o al menos la simula, porque quien puede retirarse posee dominio. Quien requiere permanecer es esclavo. Esto aplica brutalmente en relaciones. Cuando persigues a alguien que se distancia, cada movimiento tuyo incrementa la distancia. Tu necesidad los empodera. Tu indiferencia los intriga. En comercio, equivalente. Si un cliente detecta que requieres cerrar la transacción, regateará hasta aniquilar el margen. Si detecta que puedes marcharte, ofrecerá más para retenerte. Ejemplo concreto. Buscas empleo. Arribes a entrevista ansioso, necesitado, dispuesto a aceptar cualquier condición. Se percibe. La oferta será reducida. Arribes como si estuvieras evaluándolos tanto como ellos a ti. Con alternativas, con serenidad. La oferta mejora. No modificaste tu currículum, modificaste tu energía. En la pareja, si suplicas atención, afecto, tiempo, te transformas en carga. Si vives pleno sin exigir, te transformas en refugio. La diferencia no es lo que proporcionas, es lo que requieres. La inversión. Quien requiere menos, domina más. La metáfora. El agua corre hacia el valle, nunca hacia la montaña. Sé la montaña. Séptima ley. Utiliza sus declaraciones contra ellos. Las personas se contradicen constantemente. Pronuncian algo hoy y lo opuesto mañana. Proclaman valores que incumplen. Prometen coherencia que no sostienen. El estratega no olvida. Archiva. Y cuando el momento lo demanda, devuelve las palabras del otro como reflejo. No como agresión, como recordatorio. Tú mismo afirmaste que no existe defensa contra las propias declaraciones, porque refutarlas es admitir inconsistencia. Y el ego prefiere ceder antes que reconocerse contradictorio. Esto no constituye trampa, constituye responsabilidad. Si alguien formuló una promesa, un compromiso, una afirmación pública, está sujeto a ella. Recordárselo no es manipulación, es consecuencia. Caso laboral. Tu superior niega un incremento. Meses previos declaró públicamente que valoraba la meritocracia. Le recuerdas esas palabras exactas, no con hostilidad, con curiosidad. Recuerdo que mencionaste que aquí se recompensa el desempeño. ¿Cómo se implementa eso en esta situación? Ahora debe elegir entre cumplir su declaración o admitir hipocresía. En relaciones, si alguien te reclamó algo y posteriormente lo ejecutan ellos mismos, el recordatorio suave pero preciso desarma el doble estándar. Hace un mes me indicaste que eso era inadmisible. ¿Algo cambió? No estás agrediendo. Estás estableciendo coherencia. La inversión de poder. Sus propias declaraciones se transforman en compromisos. Y tú eres el guardián de esos compromisos. La metáfora. La jaula más efectiva se construye con los barrotes que el prisionero mismo forjó. Octava ley. Haz que tu ausencia impacte más que tu presencia. La presencia perpetua fabrica familiaridad. La familiaridad fabrica desdén.
Si estás invariablemente disponible, invariablemente atento, invariablemente presente, te transformas en paisaje, invisible, asumido. El estratega se ausenta estratégicamente, no por capricho, no por juego, sino porque comprende que el valor se cuantifica en contraste. La luz solo se aprecia posterior a la oscuridad. Tu atención solo se valora cuando no está garantizada. Esta es la ley de escasez aplicada al tiempo y energía personal. Cuando te retiras, fabricas vacío. Y el vacío fabrica interrogantes. ¿Por qué no está disponible? ¿Qué está ejecutando? ¿Perdí su interés? La ansiedad opera a tu favor. No requieres explicar. De hecho, no debes. La ausencia sin explicación multiplica el efecto. En relaciones, si invariablemente cancelas tus compromisos para estar con alguien, te desvalorizas. Si ocasionalmente posees otros compromisos, prioridades, una existencia propia, te tornas valioso. No estás jugando. Estás siendo una persona integral. En lo empresarial, si invariablemente respondes correos instantáneamente, a cualquier hora, estableces expectativa de disponibilidad infinita. Si estableces límites de respuesta, fabricas respeto. Ejemplo directo. Alguien te escribe constantemente esperando respuesta inmediata. Si invariablemente respondes al instante, refuerzas esa expectativa. Si demoras estratégicamente, sin hostilidad, solo ocupado en tu existencia, la dinámica muta. Tu respuesta se torna evento, no obligación. La inversión. Dejas de ser accesorio para transformarte en presencia consciente. La metáfora, el sol que nunca se oculta pierde su majestuosidad. El ocaso lo vuelve sagrado. Novena ley. No justifiques tus decisiones. La justificación es fragilidad disfrazada de cortesía. Cuando explicas por qué ejecutaste algo, estás solicitando permiso retroactivo. Estás sugiriendo que tu decisión requiere validación externa. El estratega decide y ejecuta. Punto. No por arrogancia. Porque comprende que las decisiones pierden potencia cuando se justifican. La explicación invita al debate. El debate invita a la oposición. Y ahora defiendes algo ya decidido. Has cedido el dominio. Además, la mayoría de explicaciones son innecesarias. Las personas no las requieren. Solo creen que las requieren porque están acostumbradas a que otros soliciten permiso. Cuando no explicas, proyectas autoridad, certeza, dominio interno. Esto no significa grosería, significa firmeza. No podré asistir. Suficiente. No requieres fabricar excusas elaboradas. No requieres sobrejustificar. La firmeza sin agresión es más respetada que la justificación excesiva. Ejemplo cotidiano. Alguien te invita a algo que no deseas hacer. Respuesta débil. Es que poseo mucho trabajo, y además prometí a mi familia, y honestamente ando agotado, y no sé si... Respuesta poderosa. No podré. Gracias por la invitación. La segunda, fabrica respeto. La primera fabrica insistencia. En decisiones de vida, pareja, carrera, cuando decides algo significativo y te presionan para que expliques, la sobreexplicación debilita tu posición. He decidido esto. Es definitivo. He decidido esto porque es negociable. La inversión de poder. Tus decisiones dejan de requerir aprobación externa. Se sostienen autónomamente. La metáfora, el rey no explica sus decretos, los firma. Décima ley. Recompensa intermitentemente, jamás predeciblemente. El comportamiento humano se condiciona, y la recompensa intermitente es el condicionamiento más potente existente. Esto no es especulación. Es neurociencia conductual validada. Cuando recompensas invariablemente, fabricas expectativa y eventualmente tedio. Cuando recompensas nunca, fabricas extinción del comportamiento.
Cuando recompensas aleatoriamente, fabricas adicción. Las máquinas tragamonedas emplean este principio. No pagan invariablemente. No pagan nunca. Pagan impredeciblemente. Y por eso la gente no puede cesar de jugar. El estratega implementa esto en relaciones, liderazgo, cualquier interacción humana. A veces reconoce, a veces ignora, a veces recompensa, a veces retiene, sin patrón predecible. Esto mantiene al otro en estado de alerta perpetuo, buscando tu aprobación, intentando descifrar qué desencadena tu validación. No porque seas cruel, porque estás activando mecanismos psicológicos profundos. En una relación, si invariablemente eres afectuoso, predecible, constante, fabricas seguridad, pero no pasión. Si alternas cercanía y distancia, sin explicación, sin patrón, fabricas intensidad. No estás jugando, estás creando espacio emocional. En liderazgo, el superior que invariablemente elogia pierde impacto. El superior que jamás elogia pierde personal. El superior que elogia estratégicamente, cuando menos se anticipa, fabrica máximo esfuerzo. Ejemplo concreto. Respondes mensajes a veces veloz, a veces lento, sin patrón. La persona jamás sabe qué anticipar. Eso fabrica más atención a tus mensajes que si respondieras invariablemente. Igual. La inversión. Tu atención se torna premio escaso y valioso. La metáfora. La lluvia constante se ignora. La tormenta repentina se recuerda. 11ª ley. Jamás compitas en el mismo tablero. Cuando aceptas competir en los términos que otro establece, ya perdiste. Porque seleccionaron el campo de batalla donde poseen ventaja. El estratega no acepta el marco. Lo redefine. Si alguien compite contigo en recursos, tú compites en velocidad. Si compiten en precio, tú compites en exclusividad. Si compiten en volumen, tú compites en significado. No combates la batalla que desean que combatas. Fabricas una batalla diferente donde las reglas favorecen tus fortalezas. Esto aplica en negocios, en debates, en conflictos personales. Ejemplo empresarial. Una corporación masiva penetra tu mercado. No combatas con presupuesto. Combates con personalización, con comunidad, con valores, con nichos que ellos no pueden servir por su magnitud. Modificas el tablero. En debates, si alguien te arrastra a discutir datos que no posees, no aceptas. Rediriges a principios, a valores, a preguntas que ellos no pueden responder. Gobiernas el marco. En relaciones, si alguien intenta competir por quién sufre más, quién sacrifica más, quién posee más razón, no ingresas. Modificas la conversación a soluciones, a futuro, a lo que funciona. El juego muta. Ejemplo personal. Alguien constantemente compara logros, posesiones, éxitos. Si ingresas a esa comparación, validas el juego. Si respondes con indiferencia genuina, cada quien posee su trayectoria. Destruyes el tablero donde deseaban competir. La inversión de poder. Dejas de ser competidor para transformarte en categoría propia. La metáfora. No combatas con un pez en tierra. Llévalo al agua. O, superior aún, juega donde no hay peces. 12ª ley. Permite que destruyan su propia credibilidad. Jamás combatas contra alguien que está autodestruyéndose. Intervenir es interrumpir su caída. El estratega observa. Espera. Permite que el ego del otro ejecute el trabajo, especialmente cuando alguien está mintiendo, exagerando, contradiciéndose. Cada palabra adicional es un ladrillo más en su propia tumba. Tu silencio les proporciona cuerda, tu calma los desespera, y en esa desesperación cometen errores. Se sobreexplican, se contradicen, atacan sin fundamento, y con cada movimiento pierden credibilidad frente a testigos. No requieres señalarlo, los demás lo observan. Caso típico. En una reunión, alguien te culpa de algo falso. El impulso es defenderte inmediatamente,
con vehemencia. Ese impulso es trampa, porque pareces defensivo. En contraste, si permaneces calmado, solicitas que explique con detalle, que presente evidencia, que sea específico. El mentiroso se enreda en su propia narrativa. Sus contradicciones se tornan obvias. Tu inocencia se demuestra sin que verbalices. En conflictos personales, cuando alguien está descontrolado, vociferando acusaciones, lo peor que puedes ejecutar es vociferar de vuelta, porque ahora son dos personas descontroladas. Si permaneces en calma absoluta, el contraste es devastador. Ellos parecen irracionales. Tú pareces la víctima razonable, sin pronunciar palabra en tu defensa. La inversión de poder. No gastas energía en defenderte. Empleas su energía para que se expongan. La metáfora. Cuando tu enemigo está ahogándose, no le lances un salvavidas. Lánzale un ancla. 13ª ley. El poder supremo es no requerirlo. Esta es la ley que integra todas las previas. El verdadero poder no radica en manipular, radica en no necesitar el resultado. Cuando dependes de controlar una situación, ya estás controlado por ella. Cuando necesitas ganar, el pánico a perder te gobierna. Cuando requieres validación, entregas tu poder a quien puede otorgarla o negarla. El estratega maestro opera desde desapego, no porque no le importe, sino porque su valor interno no depende de resultados externos. Puede emplear todas estas leyes, pero no las requiere, y esa no necesidad es lo que las torna infinitamente más efectivas. Porque cuando no necesitas manipular, tu autenticidad se transforma en la manipulación más potente existente. Las personas detectan necesidad, huelen agenda y se resisten. Pero cuando interactúas sin necesidad de resultado específico, sin agenda oculta, solo desde presencia genuina, las defensas colapsan. Esto es paradoja pura. El control máximo proviene de soltar el control. La influencia máxima proviene de no necesitar influir. El poder máximo proviene de no necesitar poder. Ejemplo radical. Ingresas a una negociación genuinamente dispuesto a retirarte si no funciona. Esa disposición auténtica, no fingida, modifica toda la dinámica. No estás actuando desapegado. Estás desapegado. Y eso se percibe. En relaciones, cuando genuinamente estás bien solo, cuando tu felicidad no depende de la otra persona, te tornas magnético. No porque estés aplicando técnica, porque encarnas autosuficiencia, la inversión final de poder. Dejas de ser manipulador para transformarte en presencia. Y la presencia genuina es más poderosa que cualquier estrategia. La metáfora, el león no necesita rugir para ser león. Su simple presencia reorganiza la manada. Aquí está la advertencia que nadie pronunciará. Estas leyes no son para cobardes emocionales, no son para quien busca atajos veloces, porque empleadas desde el pánico, desde la inseguridad, desde la necesidad desesperada de controlar, se vuelven contra ti. Se detectan, se perciben, y fabrican exactamente lo opuesto de lo que buscas. La manipulación desde la fragilidad es obvia. La estrategia desde el pánico es torpe. Estas leyes son arma de doble filo. En manos de alguien internamente inestable, cortan hacia adentro, porque requieren algo que la mayoría no posee, dominio interno primero. No puedes proyectar calma si habitas en caos. No puedes fabricar escasez si estás desesperado. No puedes desapegarte del resultado si tu ego depende de él. Entonces, antes de implementar cualquiera de estas leyes con otros, debes implementarlas contigo. Gobernarte a ti mismo. Dominar tus reacciones. Desapegarte de tu necesidad de validación. Porque el verdadero campo de batalla no es externo, es interno. Y quien pierde esa batalla interna, perderá todas las externas, sin importar cuántas técnicas conozca. Ahora, el giro.
Todo lo que has consumido hasta ahora es verdad. Ipsilon, simultáneamente, es trampa, porque el verdadero poder no radica en dominar a otros, radica en no requerir dominar. El maestro auténtico no emplea estas leyes como instrumentos de control. Las reconoce como descripciones de cómo opera el ego humano, incluyendo el suyo. Comprende que todos ejecutamos estos juegos consciente o inconscientemente. La diferencia radica en el nivel de conciencia. La mayoría juega desde inconsciencia, manipula sin saber que manipula, controla sin admitir que controla. Se ofende cuando le señalan lo que ejecuta naturalmente. El estratega consciente observa el tablero completo y elige. A veces emplea estas dinámicas, a veces las trasciende, pero invariablemente desde elección, no desde compulsión, no desde necesidad de ganar, desde claridad de lo que está en juego. La paradoja final es esta. Quien estudia poder para controlar a otros, termina controlado por esa necesidad. Quien estudia poder para comprenderse a sí mismo, encuentra libertad, porque reconoce sus propios patrones, sus propias necesidades, sus propios juegos, y al reconocerlos, puede elegir no ejecutarlos. Esa es la diferencia entre el actor y el maestro. El actor finge poder, emplea técnicas, representa un papel, y eventualmente se agota porque está sosteniendo una máscara. El maestro encarna poder. No requiere técnicas porque su presencia es la técnica. No representa nada porque no hay distancia entre quien es y quien muestra ser. Ha integrado estas leyes hasta el punto de que no son estrategias, son naturaleza. Y cuando algo es naturaleza, no se detecta, no se percibe, no se manipula, simplemente es. El poder como técnica es frágil, se derrumba bajo presión, se olvida en el calor del momento, se detecta por quienes saben observar. El poder como identidad es inquebrantable, porque no depende de recordar qué ejecutar. Surge de quién eres. No requieres recordar ser desapegado si genuinamente no necesitas el resultado. No requieres recordar ser escaso si tu existencia está saturada sin esa persona. No requieres recordar permanecer en silencio si no posees necesidad compulsiva de llenar vacíos. Observas la diferencia. No hablamos de actuar poderoso. Hablamos de ser poderoso. Y ser poderoso significa haber resuelto internamente las necesidades que tornan débiles a otros. La necesidad de aprobación, la necesidad de poseer razón, la necesidad de ganar, la necesidad de controlar. Cuando esas necesidades ya no te gobiernan, no requieres manipular, porque ya no hay nada que obtener desesperadamente. Y desde ese lugar, desde esa ausencia de necesidad, cada interacción se torna limpia, auténtica, poderosa sin esfuerzo. Entonces alcanzamos el final del tablero y descubres que el tablero era espejo. Todo lo que aprendiste sobre manipular a otros es verdad sobre cómo te manipulan a ti, sobre cómo te manipulas a ti mismo. Tu ego emplea estas mismas leyes contra ti. Te retira amor propio cuando incumples expectativas. Te valida intermitentemente para mantenerte adicto a su aprobación. Te hace creer que requieres resultados externos para poseer valor interno. Tu peor manipulador no habita afuera, habita en el espejo. Y cuando comprendes eso, cuando observas con claridad cómo tu propio ego ha empleado estas dinámicas para controlarte, algo se fractura o se integra. Depende de cómo lo observes. Ya no eres víctima inconsciente de estas leyes. Tampoco eres perpetrador inconsciente. Eres testigo consciente. Observas el juego, y desde esa observación, eliges. A veces juegas, a veces no, pero invariablemente desde lucidez, no desde compulsión. El león no consulta con las ovejas sobre cómo gobernar.
El lobo no solicita permiso para cazar, la tormenta no se disculpa por su intensidad, y tú no requieres justificar tu poder ante quienes padecen miedo del suyo. Estas 13 leyes no son para todos, son para quienes están dispuestos a observar sin filtros, a actuar sin disculpas, a existir sin permiso. La pregunta que te abandono no es si emplearás estas leyes. Ya las estás empleando o siendo víctima de ellas. La pregunta es, ¿desde qué lugar las emplearás? ¿Desde pánico o desde poder? ¿Desde necesidad o desde elección? ¿Desde inconsciencia o desde maestría? El tablero está frente a ti. Las piezas están posicionadas. Y ahora que conoces las reglas que nadie te instruyó, ¿qué moverás primero? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y si este conocimiento resonó con algo que ya sabías, pero carecías de palabras para nombrar, ese like no es para mí. Es tu marca en el mapa de quienes observan más allá del velo.